Eres un piloto estadounidense en el Pacífico, volando a miles de metros de altura, y de repente ves aparecer en tu espejo retrovisor la silueta inconfundible de un Zero japonés acercándose a una velocidad aterradora. Tu corazón se acelera, tus manos sudan sobre los controles, y sabes que en los próximos segundos tu vida dependerá de una sola cosa, de que tu avión responda exactamente como necesitas que responda. Pero hay un problema. Los P-38 Lightning, esas magníficas bestias de doble fuselaje que los estadounidenses enviaron al combate, tenían un defecto mortal que costó la vida a decenas de pilotos antes de que alguien descubriera la solución más simple y brillante que jamás se haya visto en la historia de la aviación militar. Y esa solución no vino de un ingeniero con doctorado, ni de un general condecorado, sino de un mecánico de pista cuyo nombre la historia apenas recuerda, pero cuya genialidad salvó innumerables vidas y cambió por completo el equilibrio de poder en los cielos del Pacífico. Este es un relato sobre cómo un simple truco con cables transformó uno de los cazas más avanzados de la Segunda Guerra Mundial en una máquina letal capaz de superar al legendario Zero japonés. Es una historia de frustración, de pérdidas devastadoras, de ingenieros desconcertados y de un momento de inspiración que llegó cuando todo parecía perdido. Porque a veces, las soluciones más efectivas no son las más complejas, sino las que nacen de la experiencia práctica, del conocimiento íntimo de las máquinas y de la desesperación de quienes las mantienen funcionando bajo el sol abrasador de islas remotas, con la muerte volando literalmente sobre sus cabezas. Suscríbete al canal si quieres descubrir las historias más fascinantes y desconocidas de la Segunda Guerra Mundial. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero hay que comprender qué era el P-38 Lightning y por qué representaba tanto una promesa como una pesadilla para los pilotos que debían volar en él. El Lockheed P-38 era, sin duda alguna, uno de los diseños más innovadores y audaces que salieron de las mesas de dibujo estadounidenses antes de la guerra. Con sus dos motores Allison Mayo de 1710, su configuración de doble fuselaje y su góndola central donde se alojaba el piloto, el P-38 parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Era rápido, podía alcanzar velocidades superiores a los 660 km por hora en vuelo nivelado. Era poderoso, con 4 ametralladoras calibre .51 cañón de 20 milímetros concentrados en el morro, lo que significaba que no había que calcular la convergencia de las armas como en otros cazas. Era versátil, capaz de cumplir misiones de intercepción, escolta, ataque a tierra y reconocimiento fotográfico. Y sobre el papel, era perfecto para el teatro del Pacífico, donde las distancias enormes requerían alcance y autonomía, dos características en las que el P-38 destacaba ampliamente. Pero la realidad del combate reveló una verdad brutal que ningún manual de vuelo podía predecir. Los pilotos que se enfrentaban a los Zeros japoneses descubrieron que su magnífico P-38 tenía un problema aterrador en los combates cerrados de alta intensidad. Cuando intentaban realizar maniobras evasivas agresivas, especialmente picadas de emergencia para escapar de un Zero que los perseguía, el avión simplemente no respondía como debía. Los controles se volvían pesados, casi imposibles de mover, como si los cables de control estuvieran atascados o congelados. Algunos pilotos describieron la sensación de intentar doblar una barra de acero con las manos desnudas. Y en esos momentos de pánico absoluto, cuando cada fracción de segundo contaba, cuando la diferencia entre la vida y la muerte se medía en metros, el P-38 se convertía en una trampa mortal que llevaba a sus pilotos directamente hacia el suelo o hacia las ráfagas de fuego del enemigo. Los informes comenzaron a acumularse en los escritorios de los oficiales de inteligencia y de los ingenieros de Lockheed. Pilotos experimentados, algunos de los mejores que tenía la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, murieron en circunstancias que no tenían sentido. No los derribaban en combate justo. No los alcanzaban los proyectiles enemigos. Simplemente perdían el control de sus aviones en momentos críticos, y la física se encargaba del resto. Las investigaciones se intensificaron. Los ingenieros revisaron los diseños, analizaron los datos de vuelo, realizaron pruebas en túneles de viento. Y finalmente encontraron el culpable, la compresibilidad aerodinámica. Cuando el P-38 alcanzaba ciertas velocidades en picada, especialmente por encima de los 500 km por hora, el flujo de aire sobre las superficies de control comenzaba a comportarse de manera extraña. El aire, al acercarse a la velocidad del sonido en ciertas partes del ala y del estabilizador horizontal, creaba ondas de choque que alteraban completamente el patrón de flujo. Estas ondas de choque generaban una presión tremenda sobre los elevadores,
las superficies móviles que controlan el cabeceo del avión. Y esa presión era tan grande que ningún piloto, por fuerte que fuera, podía mover la palanca de control lo suficiente para sacar al avión de la picada. Era un fenómeno que los ingenieros apenas comenzaban a comprender en aquella época. La barrera del sonido y todos los problemas asociados con volar cerca de ella eran territorio inexplorado. Y los pilotos del P-38 estaban pagando con sus vidas el precio de explorar ese territorio sin saberlo. ¿Alguna vez has sentido que tienes todas las herramientas necesarias para triunfar pero algo invisible te lo impide? Dentro de un momento vas a descubrir cómo un simple ajuste cambió todo el panorama de la guerra en el Pacífico. Lockheed trabajó en soluciones. Diseñaron pestañas de compensación especiales, pequeñas superficies móviles en los elevadores que podían ayudar a contrarrestar la presión aerodinámica. Desarrollaron procedimientos de vuelo que advertían a los pilotos sobre los límites de velocidad que no debían superar. Pero estas soluciones llegaban lentamente, requerían modificaciones en fábrica o en depósitos de mantenimiento mayores. Y mientras tanto, los pilotos seguían muriendo. Las unidades equipadas con P-38 en el Pacífico vivían con esta terrible espada de Damocles sobre sus cabezas. Sabían que tenían un avión superior en muchos aspectos al Zero japonés. Era más rápido en línea recta, más resistente, mejor armado. Pero en combate cerrado, cuando un Zero se les pegaba a la cola y necesitaban hacer una maniobra defensiva desesperada, el P-38 podría convertirse en su ataúd. Los Zeros japoneses, por su parte, eran máquinas completamente diferentes. Ligeros, ágiles, capaces de girar en espacios increíblemente reducidos. Sus pilotos eran veteranos endurecidos por años de combate en China y en las primeras campañas del Pacífico. Conocían cada limitación de sus adversarios y explotaban cada ventaja táctica. Cuando veían a un P-38 intentar una picada de escape, sabían exactamente qué hacer. Seguían la picada, mantenían la presión, esperaban el momento en que el piloto estadounidense intentara recuperar y los controles no respondieron. Y entonces, con precisión quirúrgica, abrían fuego. Era una muerte casi anunciada, repetida docenas de veces en los cielos sobre Nueva Guinea, las Islas Salomón y en todos los frentes donde los P-38 operaban. En las bases avanzadas del Pacífico, los mecánicos trabajaban día y noche manteniendo estos complejos cazas operativos. Era un trabajo brutal. El clima tropical era despiadado con las máquinas. La humedad corroía los componentes metálicos, la lluvia constante se filtraba en los sistemas eléctricos, el polvo de coral se metía en los motores, y todo tenía que funcionar perfectamente porque la siguiente misión podía ser la última para alguno de sus pilotos. Estos mecánicos conocían cada centímetro de los P-38. Pasaban más tiempo con ellos que con cualquier ser humano. Aprendieron a escuchar el sonido de los motores y detectar problemas antes de que aparecieran. Desarrollaron un instinto casi sobrenatural para diagnosticar fallos. Y vivían con la angustia de saber que cualquier error, cualquier cable mal ajustado, cualquier tuerca insuficientemente apretada, podía costarle la vida a un piloto. Fue en ese contexto de presión extrema donde ocurrió el descubrimiento. En una base en Nueva Guinea, probablemente a mediados de 1943, un mecánico cuyo nombre los registros oficiales no preservan adecuadamente, pero a quien los pilotos de la unidad recordarán por siempre, notó algo interesante mientras trabajaba en los controles de vuelo de un P-38. Los cables que conectaban la palanca de control del piloto con los elevadores en la cola del avión eran ajustables. Tenían tensores que permitían modificar cuánta fuerza se necesitaba para moverlos. Era un ajuste estándar de mantenimiento, algo que se hacía regularmente para compensar el estiramiento natural de los cables con el uso. Pero este mecánico tuvo una idea que iba más allá del mantenimiento rutinario. ¿Y si la solución al problema de compresibilidad no requería rediseñar el avión? ¿Y si simplemente se podía dar al piloto más ventaja mecánica? Pronto vas a entender por qué este razonamiento cambió el curso de innumerables combates aéreos. El mecánico razonó de la siguiente manera: si el problema era que los elevadores se volvían demasiado duros de mover a altas velocidades, entonces tal vez ajustando los cables de cierta manera, modificando la geometría de la conexión, se podría dar al piloto más apalancamiento, más fuerza mecánica disponible para mover esas superficies de control rebeldes. Era una solución elegantemente simple, casi ridículamente obvia en retrospectiva, pero que requería un profundo entendimiento de cómo funcionaban realmente esos sistemas.
No era algo que venía en el manual técnico. No era un procedimiento aprobado por la fábrica. Era ingeniería práctica, nacida de la desesperación y del conocimiento íntimo de las máquinas. El mecánico realizó las modificaciones en uno de los aviones. Ajustó los cables de control de los elevadores, cambiando la tensión y posiblemente la geometría de cómo se conectaban a las superficies de control. No hay registros detallados del procedimiento exacto, lo cual es una tragedia histórica, pero los resultados fueron inmediatamente evidentes. El piloto que voló ese avión modificado reportó una diferencia dramática. Los controles, aunque seguían poniéndose duros a altas velocidades, ahora eran manejables. Con esfuerzo, con determinación, pero ahora era posible moverlos. Ya no era como intentar doblar acero. Era más como empujar contra una resistencia fuerte pero vencible. Y esa diferencia, esos pocos centímetros extra de movimiento en la palanca de control, significaban la diferencia entre recuperar de una picada o estrellarse contra el agua. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las unidades de P-38. Los mecánicos comenzaron a replicar la modificación, transmitiendo la información de boca en boca, de base en base, como un conocimiento secreto y precioso. No esperaron aprobación oficial. No esperaron que los ingenieros de Lockheed validaron el procedimiento. Sabían que funcionaba porque los pilotos regresaban vivos de misiones que antes habrían sido sentencias de muerte. Y en tiempo de guerra, especialmente en las condiciones desesperadas del Pacífico de 1943, la supervivencia inmediata importaba más que seguir protocolos burocráticos. Los pilotos comenzaron a notar la diferencia en combate casi inmediatamente. Cuando un Zero se les pegaba a la cola y necesitaban ejecutar una picada de emergencia, ahora podían hacerlo con confianza. Empujaban la palanca hacia adelante, el P-38 se precipitaba hacia abajo ganando velocidad vertiginosa, los controles se endurecen como siempre lo habían hecho, pero ahora, cuando llegaba el momento crítico de recuperar, cuando necesitaban tirar de la palanca para nivelar el avión, podían hacerlo. Con los músculos tensos, con todo su esfuerzo físico, pero podían hacerlo. Y eso cambiaba todo el equilibrio táctico del combate. El Zero japonés, tan letal en combate giratorio, tenía una debilidad fundamental. Su construcción liviana significaba que no podía seguir las picadas de alta velocidad de los cazas estadounidenses más pesados sin arriesgarse a que su estructura se desintegrase. Los pilotos japoneses lo sabían y generalmente no seguían a sus adversarios en picadas verticales sostenidas. Pero habían aprendido que los P-38 tenían problemas para recuperar de esas picadas, así que a veces sí lo seguían, esperando el momento del fallo. Ahora, con los cables modificados, esa táctica se volvió letal para ellos. Los pilotos de P-38 podían usar la picada como una maniobra ofensiva o defensiva efectiva. Podían zambullirse hacia abajo, dejar que el Zero intentara seguirlos, y luego recuperar bruscamente mientras el piloto japonés debía abandonar la persecución para evitar la desintegración estructural de su avión. Y si el piloto del Zero cometía el error de seguirlos demasiado lejos, se encontraba con que el P-38 había recuperado, había virado, y ahora las 4 ametralladoras y el cañón apuntaban directamente hacia él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeños cambios pueden generar victorias monumentales? En los próximos minutos vas a ver cómo esta modificación se expandió y transformó toda una guerra aérea. Las tácticas comenzaron a evolucionar alrededor de esta nueva capacidad. Los escuadrones de P-38 desarrollaron lo que llamaban el boom and zoom, auge y acercamiento. Aprovechaban la velocidad superior del P-38 para atacar desde arriba, hacían una pasada de ataque a alta velocidad, y si no derribaban al Zero en esa primera pasada, simplemente picaban alejándose, recuperaban a baja altitud, y volvían a trepar para repetir el ataque. Los Zeros no podían seguirlos en las picadas y eran demasiado lentos para alcanzarlos en las trepadas de alta velocidad. Era una táctica que jugaba perfectamente con las fortalezas del P-38 y minimizaba sus debilidades, y todo era posible gracias a la confianza que los pilotos ahora tenían en que sus controles responderían cuando más los necesitaran. Los números comenzaron a cambiar. Las tasas de pérdidas de P-38 disminuyeron notablemente. Las reclamaciones de victorias aumentaron. Los pilotos que antes volaban con el miedo constante de que su propio avión los traicionara en el momento crítico, ahora volaban con confianza agresiva. Sabían que tenían una herramienta que funcionaba, y la usaban sin piedad. Los japoneses notaron el cambio.
Sus informes de combate comenzaron a reflejar que los P-38 se habían vuelto mucho más peligrosos, más difíciles de derribar, más efectivos en el ataque. Lo que no sabían era que el cambio fundamental no había venido de una nueva versión del avión, ni de un arma secreta, sino de un simple ajuste en unos cables, realizado por mecánicos en bases avanzadas usando herramientas básicas y su propio ingenio. Eventualmente, Lockheed y las autoridades militares se enteraron de la modificación no oficial que estaba siendo implementada en el campo. Hubo inicialmente cierta resistencia burocrática, como siempre ocurre cuando procedimientos no autorizados se descubren. Pero los resultados eran innegables. Los datos de combate mostraban claramente que los P-38 con los cables modificados tenían tasas de supervivencia significativamente mayores y eran mucho más efectivos en combate. Eventualmente, la modificación fue estudiada, validada y convertida en un procedimiento oficial. Se incorporó en los manuales de mantenimiento. Se aplicó retroactivamente a todos los P-38 en el teatro de operaciones y eventualmente se implementó en fábrica en los nuevos aviones que salían de las líneas de producción. Pero para cuando esto ocurrió, los mecánicos de campo ya habían salvado innumerables vidas. Habían demostrado una verdad fundamental sobre la guerra y sobre la ingeniería, que las soluciones más efectivas no siempre vienen de arriba hacia abajo, de los diseñadores hacia los usuarios, sino a veces de abajo hacia arriba, de quienes trabajan directamente con las máquinas, de quienes entienden en un nivel visceral cómo funcionan realmente las cosas cuando las teorías de los libros de texto se encuentran con la realidad brutal del combate. Esta historia también ilustra algo más profundo sobre la naturaleza del P-38 y su papel en la Guerra del Pacífico. El Lightning nunca fue el caza más amado por sus pilotos. Era complejo, difícil de mantener, temperamental en algunos aspectos. Pero cuando se le dieron las herramientas y las tácticas correctas, cuando sus tripulaciones de tierra trabajaron incansablemente para resolver sus problemas, el P-38 se convirtió en uno de los cazas más efectivos del teatro del Pacífico. Sus dos motores le daban una seguridad que los cazas monomotor no podían ofrecer sobre las vastas extensiones de océano. Su alcance le permitía escoltar bombarderos hasta objetivos que otros cazas no podían alcanzar. Su potencia de fuego concentrada en el morro le daba una ventaja letal en combate. Y ahora, con el problema de compresibilidad mitigado, podía explotar plenamente todas esas ventajas. El impacto de esta modificación aparentemente simple resonó mucho más allá de los combates individuales. Cambió la ecuación estratégica en el Pacífico. Los bombarderos estadounidenses que antes volaban sin escolta adecuada a objetivos lejanos, ahora podían contar con P-38 capaces de llevarlos hasta allí y defenderlos efectivamente. Las misiones de ataque a tierra se volvieron menos peligrosas para los pilotos de P-38 que ahora podían escapar de la artillería antiaérea con maniobras de picada más seguras. Las misiones de reconocimiento fotográfico, vitales para la planificación de operaciones, se volvieron más viables con P-38 desarmados pero rápidos que podían confiar en su velocidad y capacidad de maniobra para escapar de los interceptores. En las cantinas de las bases, donde los pilotos se reunían después de las misiones, circulaban historias sobre el mecánico que había salvado a tantos de ellos. Algunos juraban conocer su nombre, otros decían haberlo conocido personalmente, otros contaban versiones ligeramente diferentes de cómo había hecho el descubrimiento. Como todas las leyendas de guerra, los detalles se volvieron borrosos con el tiempo, embellecidos por múltiples recontadas. Pero el núcleo de la historia permanecía constante. Un mecánico anónimo, trabajando con las herramientas que tenía, había resuelto un problema que había desconcertado a ingenieros con títulos universitarios y acceso a laboratorios sofisticados. ¿Sabías que algunas de las innovaciones más importantes de la guerra vinieron de quienes ensuciaron sus manos con grasa y aceite cada día? Pronto vas a entender la dimensión completa de esta revolución técnica improvisada. Esta historia también arroja luz sobre el Zero japonés y por qué, a pesar de ser un caza formidable al inicio de la guerra, gradualmente perdió su ventaja a medida que la guerra progresaba. El Zero había sido diseñado con una filosofía completamente diferente a la de los cazas estadounidenses. Los japoneses habían sacrificado todo, armadura, tanques de combustible autosellantes, robustez estructural, en el altar de la maniobrabilidad y el alcance. El resultado era un caza que podía superar en giros a cualquier adversario y que podía volar distancias increíbles, perfecto para las doctrinas de combate japonesas de principios de la guerra. Pero esa filosofía tenía costos terribles que se volvieron evidentes a medida que la guerra continuaba.
Un Zero alcanzado por fuego enemigo casi inevitablemente se incendiaba o se desintegraba. Sus pilotos no tenían segunda oportunidad. Un golpe sólido generalmente significaba la muerte. Los pilotos estadounidenses y aliados, por otro lado, volaban en máquinas más pesadas, más robustas, con armadura que los protegía y tanques de combustible que no explotaban al primer impacto. Podían absorber daño, regresar a casa y volar otro día. Esta diferencia en filosofía de diseño se traducía directamente en tasas de supervivencia de pilotos, y en una guerra de desgaste como fue el Pacífico, eso era decisivo. Cuando los P-38 adquirieron la capacidad de maniobrar efectivamente a altas velocidades gracias a la modificación de cables, la ventaja del Zero en combate giratorio se volvió mucho menos relevante. Los pilotos estadounidenses simplemente no necesitaban entrar en combates rotatorios. Podían dictar los términos del encuentro, usar su velocidad y su capacidad de picada para atacar cuando tenían ventaja y escapar cuando no la tenían. El Zero, atrapado por su diseño liviano, no podía seguirlos en las maniobras verticales de alta velocidad que ahora se volvieron el sello distintivo del combate en el Pacífico. La producción japonesa nunca pudo reemplazar los Zeros perdidos al ritmo necesario, y más importante aún, nunca pudo reemplazar adecuadamente a los pilotos veteranos que murieron en esas máquinas frágiles. Mientras tanto, Estados Unidos producía P-38 a un ritmo cada vez mayor, los mejoraba constantemente basándose en la experiencia de combate, y entrenaba oleadas de nuevos pilotos que llegaban al frente con las tácticas más actualizadas y la confianza de que sus máquinas no los traicionaría. El P-38 también se volvió famoso por algunas de las misiones más notables de la guerra en el Pacífico. Fue un P-38 el que derribó al almirante Yamamoto, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, en una misión de intercepción de precisión sobre las Islas Salomón en abril de 1943. Esa misión, conocida como Operación Vengeance, requería el alcance extremo del P-38 para llegar hasta el objetivo, su velocidad para interceptar el rápido bombardero que transportaba a Yamamoto, y su potencia de fuego para asegurar el derribo. Los pilotos que la realizaron volaban P-38 que muy probablemente ya habían recibido la modificación de cables, dándoles la confianza para ejecutar maniobras agresivas si la situación lo requería. Ases del P-38 como Richard Bond y Thomas McKeer, los dos máximos anotadores estadounidenses de la guerra con 40 y 38 victorias respectivamente, construyeron sus impresionantes récords volando la Lightnings en el Pacífico. Ambos dominaban las tácticas de boom y zoom, ambos confiaban implícitamente en su capacidad para usar la velocidad y las picadas como armas tácticas, y ambos se beneficiaron enormemente de las mejoras en controlabilidad que la modificación de cables y otras mejoras posteriores proporcionaron. Sus historias, contadas en libros y documentales, rara vez mencionan el trabajo de los mecánicos anónimos que hicieron posible sus victorias, pero sin ese trabajo, sus hazañas habrían sido imposibles. La historia del truco del mecánico con los cables también nos recuerda que la innovación en tiempos de guerra no siempre sigue canales formales. Las guerras se ganan no solo con grandes estrategias y decisiones de alto nivel, sino también con miles de pequeñas mejoras, trucos, adaptaciones y soluciones improvisadas implementadas por gente común que se enfrenta a problemas urgentes con los recursos limitados que tiene a mano. Los mecánicos de campo del Pacífico eran maestros de esto. Operaban en condiciones que habrían horrorizado a cualquier inspector de calidad de fábrica. Trabajaban bajo lluvia torrencial, en calor abrasador, con herramientas improvisadas, con suministros limitados, bajo bombardeos ocasionales y siempre bajo la presión de saber que sus pilotos necesitaban aviones operativos para la misión de mañana. En ese ambiente, desarrollaron un ingenio notable. Fabricaban repuestos que no podían obtener por los canales oficiales. Canibalizan aviones irreparables para mantener otros volando. Encontraban usos creativos para materiales no destinados a la aviación. Y compartían información entre ellos con una generosidad que contrastaba con la competencia y el secretismo que a veces caracterizaba las relaciones entre fabricantes y entre diferentes ramas del servicio. Para ellos, no había competencia. Solo había el objetivo común de mantener sus pájaros volando y sus pilotos vivos. ¿Cuántas veces has subestimado el valor del conocimiento práctico frente a la teoría elaborada? Dentro de un momento verás cómo esta lección se aplicó una y otra vez en diferentes aspectos de la guerra aérea. La modificación de los cables de control no fue la única mejora que los P-38 recibieron durante su servicio en la guerra. Lockheed trabajó continuamente para mejorar el diseño.
Las versiones posteriores del Lightning incluían motores más potentes, mejores sistemas de refrigeración que reducían problemas de sobrecalentamiento que habían plagado las versiones tempranas, cabinas mejoradas con mejor visibilidad y, eventualmente, pestañas de compensación accionadas eléctricamente que complementaban la solución de los cables modificados y prácticamente eliminan el problema de compresibilidad dentro de los regímenes de vuelo normales. Pero todas esas mejoras tardaron tiempo en diseñarse, probarse y desplegarse. La modificación de cables, en contraste, pudo implementarse inmediatamente con las herramientas y conocimientos ya disponibles en el campo. Esa inmediatez salvó vidas que se habrían perdido esperando las soluciones oficiales. Y demostró el valor de empoderar a quienes están en primera línea para hacer modificaciones y mejoras cuando ven la necesidad y tienen el conocimiento para hacerlo de manera segura. Por supuesto, no todas las modificaciones de campo eran beneficiosas, y las Fuerzas Armadas tenían buenas razones para ser cautelosas con cambios no autorizados. Una modificación mal hecha podría comprometer la seguridad del avión o crear nuevos problemas. Por eso, cuando la modificación de cables demostró ser efectiva, fue rápidamente validada y estandarizada. Pero el hecho de que fuera inicialmente una innovación de campo, no autorizada oficialmente, subraya cuánto conocimiento valioso reside en quienes trabajan directamente con los equipos día tras día. La experiencia con el P-38 también influyó en el desarrollo de cazas posteriores. Los ingenieros que trabajaron en el P-80 Shooting Star, el primer caza a reacción operativo de Estados Unidos, y en el F-86 Saber que dominaría los cielos de Corea, habían aprendido mucho sobre los problemas de compresibilidad y las soluciones necesarias. El conocimiento ganado tan dolorosamente en los cielos del Pacífico informó el diseño de toda una generación de aviones que volarán cada vez más cerca y eventualmente superarían la barrera del sonido. En cierto sentido, los pilotos de P-38 que lucharon con los controles duros a altas velocidades fueron pioneros involuntarios de la aviación de alta velocidad. Estaban experimentando fenómenos que la teoría aerodinámica de la época apenas comprendía. Sus reportes de combate, cuando sobrevivían para hacerlos, proporcionaban datos invaluables sobre cómo se comportan realmente los aviones en condiciones extremas. Y las soluciones que se desarrollaron para sus problemas, incluida la modificación de cables del mecánico anónimo, fueron pasos importantes hacia el dominio del vuelo transónico y supersónico que vendría en las décadas siguientes. Para los pilotos individuales que volaron P-38 en el Pacífico, la guerra fue una experiencia profundamente personal y aterradora. Volaban misiones sobre un océano inmenso donde un fallo de motor, un error de navegación, o quedarse sin combustible significaba una muerte casi segura. Combatían contra un enemigo que había demostrado una y otra vez su habilidad, determinación y disposición a morir antes que rendirse. Y lo hacían en máquinas complejas que, a pesar de todos sus avances tecnológicos, eran fundamentalmente dispositivos mecánicos sujetos a fallos, desgaste y comportamientos inesperados. Cuando esos pilotos subían a sus P-38 modificados y despegaron hacia otra misión, lo hacían con la confianza de saber que innumerables personas habían trabajado para darles la mejor oportunidad de supervivencia posible. Los diseñadores de Lockheed que habían creado una máquina extraordinaria. Los trabajadores de fábrica que la habían ensamblado con cuidado. Los mecánicos de campo que la mantenían funcionando contra todo pronóstico. Y ese mecánico anónimo que había tenido la brillantez de ver una solución simple donde otros veían un problema complejo e insoluble. La historia nos enseña que a menudo dramatizamos la guerra, enfocándonos en los momentos dramáticos de combate, en los haces que acumularon decenas de victorias, en las batallas decisivas que cambiaron el curso de la historia. Y esas cosas son importantes, merecen ser recordadas y estudiadas. Pero junto a ellas, debemos recordar las contribuciones menos glamorosas pero igual de vitales. El trabajo del mecánico que ajusta unos cables en una base remota no hace titulares. No ganó medallas. Su nombre no aparece en los libros de historia. Pero su impacto puede ser tan significativo como el de cualquier general o as de combate. Cada P-38 que regresó a salvo de una misión gracias a controles que ahora responden cuando más se necesitaban representaba no solo un avión preservado, sino una vida salvada, una familia que no recibiría la temida carta del Departamento de Guerra, un piloto que podría volar otra misión, entrenar a otros pilotos, y eventualmente regresar a casa cuando la guerra terminara. Multiplicado por cientos o miles de vuelos, el impacto acumulado de esa simple modificación es incalculable.
¿Has reflexionado sobre cuántas victorias grandes se construyen sobre miles de pequeñas mejoras que nadie nota? En los próximos momentos vas a ver cómo esta filosofía se extendió a otros aspectos de la guerra aérea. El contraste entre el P-38 y el Zero japonés también representa dos filosofías diferentes no solo de diseño de aviones, sino de cómo las naciones enfrentaron la guerra en general. Estados Unidos tenía los recursos industriales y la capacidad de producción para crear máquinas robustas, complejas, que protegían a sus tripulaciones y podían absorber daño. La vida de cada piloto estadounidense era considerada valiosa, y se invertía enormemente en entrenarlos y protegerlos. Podían permitirse construir aviones que fueran más pesados, más caros, más difíciles de mantener, porque tenían la capacidad industrial para hacerlo y la infraestructura logística para sostenerlo. Japón, operando bajo restricciones de recursos mucho más severas, tuvo que hacer compromisos diferentes. El Zero era un producto de brillantez en diseño, trabajando dentro de limitaciones estrictas. Crearon un caza que podía competir y superar a cualquier adversario en maniobrabilidad y alcance mientras usaba motores relativamente modestos y consumía menos recursos en su construcción. Pero esos compromisos tenían costos que se volvieron devastadores a medida que la guerra se convertía en una guerra de desgaste. Cuando un piloto estadounidense de P-38 era derribado sobre el océano, tenía chalecos salvavidas, equipos de supervivencia, balsas inflables, y un extenso sistema de búsqueda y rescate que trabajaba incansablemente para recuperarlo. Muchos pilotos fueron rescatados del océano días después de ser derribados, recuperaron su salud y regresaron al combate. Cuando un piloto japonés de Zero era derribado, sus probabilidades de supervivencia y rescate eran mucho menores. Y con cada piloto veterano perdido, Japón perdía años de experiencia y entrenamiento que no podía reemplazar fácilmente. Esta diferencia en cómo cada nación valoraba y protegía sus recursos humanos es una de las razones fundamentales por las que Estados Unidos eventualmente prevaleció en el Pacífico. No fue solo superioridad numérica o industrial, aunque eso fue importante. Fue también una diferencia en filosofía que se manifestaba en todo, desde el diseño de aviones hasta las doctrinas de rescate, desde los programas de entrenamiento hasta cómo se compartía y aplicaba el conocimiento técnico. La modificación de cables del P-38 es un microcosmos perfecto de esta diferencia. Cuando surgió un problema, hubo espacio para que personas en todos los niveles trabajaran en soluciones. Los pilotos reportaron honestamente los problemas que experimentaban. Los oficiales de inteligencia tomaban esos reportes en serio. Los ingenieros trabajaban en soluciones formales. Y mientras tanto, los mecánicos de campo tenían la autonomía y se les animaba tácitamente a buscar sus propias soluciones. Cuando encontraban algo que funcionaba, se compartía libremente entre unidades. No había preocupación de que alguien más se llevara el crédito. El objetivo era salvar vidas y ganar la guerra, y todo lo que contribuyera a eso era bienvenido. Esa cultura de colaboración, innovación y aplicación práctica de conocimiento fue una de las grandes fortalezas de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se manifestó en innumerables formas, desde el desarrollo del radar hasta los descifradores de códigos en Bletchley Park, desde las mejoras en tácticas antisubmarinas hasta la logística masiva que sostenía operaciones en múltiples continentes. La historia del mecánico y los cables del P-38 es solo una entre miles de historias similares de gente común haciendo contribuciones extraordinarias.